Entonces nosotros, en el cuerpo de bomberos hay varios Saiyajines. Sí. Cuajado, Grandotes. chuscos. Y, oiga, bonitos chuscos. esos indios. Ah, ¿vio? Isabel sí le dijo, si es cuajado y es grande, pues también uno le dice chusco. ¿Quieren cafecito? Sí, muchas gracias. Bueno, es decir, no está como para quemar así, como para decir llamen a los bomberos que hay que apagar este incendio, no, pero está en una temperatura adecuadita para calentarnos. Bueno, pues si el director del Cuerpo de Bomberos, Pedro Manosalva, viene a acompañarnos. Una historia, recuerden, una historia que empezó en unas vísperas de la Inmaculada Concepción. Se iba a inaugurar en Bogotá el alumbrado eléctrico, ¿sí? Eso fue en 1889. Y entonces, ese 7 de diciembre, en la noche iba a haber una gran fiesta, porque como 29 faroles iban a tener los faroles de la luz eléctrica. Y entonces, ¿cómo le parece que alguien se puso a jugar con unos buscaniguas? ¿Buscaniguas? Sí, totes. Explíqueme ya. Pero el tote es diferente al buscanigua. Ah, ¿cuál es la de buscaniguas? Los buscaniguas son los que van por el piso. Que van por el piso y Solo corren por el Y el así. tote son unos pequeñitos como verdecitos, como moraditos, como Sí. pequeños. Bueno, Sí, bueno. sí. Con unos de esos. Con unos buscaniguas, exactamente. Y se ha incendiado una buena parte de Bogotá. Fueron como 14 muertos, si no estoy mal, de 10 a 14 personas que murieron. Y fue una conflagración muy grande. Y en ese momento, unos jóvenes bogotanos de la alta sociedad dijeron, oiga, ¿y por qué no ponemos un cuerpo de bomberos en Bogotá? Entre ellos estaba José Asunción Silva, el poeta José Asunción Silva. Y eso no pegó. En ese momento eso no funcionó, no hubo las máquinas adecuadas, entre otras cosas, porque no había la tubería adecuada. Pero se pone la tubería de hierro y empezamos a tener la capacidad de manejar el agua en la ciudad, ¿no? Sí, de hecho esa es la representación de que el bombero nace de la comunidad y eso es lo hermoso de esta profesión. El bombero es la unión de un esfuerzo comunitario para salvaguardar la vida de otro, de su entorno como tal. Así nace en Bogotá, los bomberos de Colombia nacen similar, en Cartagena, hace más de 200 años, y en el mundo nacen en Roma, también a partir de un incendio, donde se reúne la comunidad y van los guerreros a apoyar incendios como tal. Pero en Roma posterior a Nerón, ¿no? Que fue el que quemó. Pues seguramente, yo creo que a partir de ahí tuvieron que pensar. Bueno, y entonces empiezan a manejar, digamos, el cuerpo de bomberos, pero entre 1906 y 1916 no hubo incendios en Bogotá y dijeron, ¿para qué bomberos? Y deshicieron el cuerpo de bomberos. Y se reorganizó en el 17 y desde ahí hasta ahora ya tenemos el cuerpo de bomberos como lo tenemos hasta ahora, ¿no, director? Sí, son 123 años de experiencia, de historia, de tradición, de luchas y de alegrías también, que este año lo celebramos pues por todo lo alto. Empezamos hace una semana con una acción de gracias en la Catedral Primada de Colombia, donde invitamos todos nuestros uniformados, nuestras familias, los pensionados, entidades amigas y hermanas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército, la Unidad de Gestión del Riesgo. Todos nos acompañaron en torno a la vida de estos hombres y mujeres. Claro. Teniente, ¿cuándo empezaron a entrar las mujeres al cuerpo de bomberos? Porque en un principio esto sí era de hombres. Se consideraba que la mujer no podía entrar al cuerpo de bomberos. Claro, era muy machista. Claro. En 1975, el 14 de mayo precisamente, cumplí los 43 años de estar en el Cuerpo Oficial de Bomberos, de integrar esta bonita familia. Oye, con un agradecimiento que le queremos dar hoy en Despierta Bogotá, pues por supuesto por esa labor tan bella que cumplen los bomberos, pero mire, cuando estábamos hablando con el director y queríamos cuadrar la entrevista, le dijimos, pero traiga una persona, queremos uno de sus integrantes del cuerpo de bomberos que tenga toda la experiencia, la experticia, que nos hable de todo allá adentro, de cómo es el manejo, de cómo es que ustedes salvan vidas y cómo han hecho ese trabajo, y pues le agradecemos porque precisamente nos haya traído la representación femenina. Sí. Esas cosas más difíciles, teniente, que usted recuerda, de pronto esos episodios duros, momentos de emergencias en la ciudad, ¿alguna de esas anécdotas que nos comparta hoy aquí en Despierta Bogotá? Bueno, pues yo comentaba hace poco que hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas en los 43 años que yo llevo en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Hay unas marcadas, por ejemplo, que nos marcan son las de los niños, cuando encuentra uno niños calcinados, que Uy, eso fue lo debe que ser. ocurrió en algún incendio hace muchos años en el sur. La abuela salió, los dejó encerrados y pues cuando regresó ya nosotros habíamos terminado de extinguir, ella nos decía que habían 3 niños, pues la verdad no los encontramos, no los habíamos visto. Desafortunadamente cuando ella llegó y nos dijo, pues empezamos a buscar y yo estaba parada sobre uno de ellos, porque pues no se veía y estaba Sí, no se totalmente habían dado calcinado, cuenta. todos calcinados. Otro, pues digamos que uno que se salvó hace unos años por la parte de Suba, el papá peleó con la mamá y entonces el niño tenía como un año, 6 meses de edad. El señor lo cogió los piecitos y lo iba a lanzar por la ventana, porque estaba furioso con la mamá. Y llegamos, lo rescatamos con el personal de los bomberos de B14, yo estaba en ese tiempo comandando la estación de B14. Y pues así sucesivamente, yo creo que donde me ponga yo no termino. Claro, me imagino. Pero en ese momento vencer lo que usted decía era muy machista. Pues yo creo que esa debió haber sido la primera experiencia. Mamá, papá, voy a ser bombero. ¿Qué? Sí, digamos que yo entré muy joven y pues mi mamá sí no estaba de acuerdo. Ella me decía que pues que no, porque eso era de hombres, eso era para hombres. Y pues en el tiempo mío, más todavía. Yo me crié con 8 hermanos, somos 11 en mi familia. Y entonces pues mi hermano mayor, el que ya falleció hace 2 años, él fue el que me llevó a bomberos porque salió en la prensa, en ese tiempo, salió que las mujeres que quisieran hacer parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Y pues él me dijo que si quería, yo le dije, pues no conozco, no sé. Y él me llevó. Pues sí, fui una de las opcionadas. Entramos 25 mujeres, hicimos un curso de 3 meses y la única que queda hasta ahora es Miriam. Sí, tuvimos que luchar muchísimo contra el machismo. La verdad, los señores son bastante ¿En qué era en ese evidente? tiempo. Por ejemplo, en que en los entrenamientos, digamos, más difícil para ustedes las No, cosas o fue en igual. la convivencia. Digamos que el entrenamiento fue igual. Era como la convivencia, ¿no? Porque, pues igual, digamos que la jerga y el algo de los bomberos, su forma de hablar, Claro. de los hombres es un poco sí. más dura. Y pues uno escuchaba esas cosas y pues como que, entonces decía, no, ¿por qué no se devuelve allá de donde vino, allá, a ese convento de donde vino? Las mujeres deben de estar Ya. en la casa, no aquí. Pero me imagino, a usted le debe dar mucha rabia cuando le dicen, bueno, nos vamos o tendremos un cuerpo listo para ir a apagar un incendio, pero ustedes no, las mujeres se quedan acá. Me imagino que eso no... Bueno, en un tiempo sí fue así. Digamos que fuimos tomadas como secretarias de los jefes, o sea, de los claro. tenientes. Entonces, pues sí, casi que no, pero yo he sido como esas personas que como que no. Entonces yo me montaba en la máquina o en la ambulancia, en ese tiempo teníamos ambulancias, y me dejaron de tripulante, me dejaban en la ambulancia. Usted dijo, me montaron en voy, la yo necesito atender las emergencias. Sí, porque yo le decía en ese tiempo al comandante general, que era un mayor de la policía, Sí. si nosotros hicimos un curso, a ver, Pues, estamos a ver. capacitadas, tenemos la capacidad de hacerlo, no la fuerza, de pronto mental sí, pero no la fuerza ¿cierto? Pero sí podemos hacerlo. Entonces, poco a poco nos fueron, porque nosotros entramos y nos dejaron trabajando las 8 horas. Y luego, poco a poco, fui una de las pioneras en trabajar las 24 horas. ¿Te has sentido alguna vez que su vida ha estado en real peligro? Así, pues, como dicen, me Claro, salvé. claro, Estoy sí. aquí de... En 2, 3 ocasiones un incendio de líquidos inflamables donde ya lo teníamos totalmente, digamos, culminado. Desafortunadamente había un foco en una esquina y fue un bombero con un extintor de polvo químico seco, no, de CO2, y pues lógicamente al accionarlo, la capa que teníamos cubierta, que era la espuma, se dispersó. Pues todo el mundo salió corriendo, yo tenía mi tramo,
todo el mundo pasó por encima mío, se me quemó el cabello, las piernas, las cejas. Yo creo que ahí fue donde en algún momento le pedí a una persona que me salvara y fue a un teniente que es Miguel Moreno, ex teniente ya. Yo le decía, no me deje morir, ayúdeme. Y él me cogía y me soltaba porque el equipo nuestro pesa muchísimo y aparte de eso estaba totalmente impregnado, mojado. Y él decía, se está quemando la mona, se está quemando la mona. Y yo estaba totalmente incendiada. Pero el traje era el que estaba... El traje y se me quemó el cabello. Y las piernas, Y la piel de las piernas. Sí, se me quemó. Y entonces pues yo duré ahí un ratico y pues yo la llama, digamos que las llamas vienen, es como en las películas, y es cierto, viene y va por encima y coge lo que coja. Avanza, va avanzando, Claro, va ganando y terreno. entonces pues yo me caí porque me empujaron el resto de compañeros y todos pasaban por encima. Y yo era el trampolín de ellos. Pues del Y, pánico pues, también, Sí, la claro, gente. hasta que al fin un bombero cogió el tramo y lo accionó hacia donde yo estaba, me voló el casco, eso sí, no sé dónde quedaría, y me lograron sacar. Pero sí, en 2 oportunidades he visto, y no sé si es por eso que soy sinvergüenza y todavía sigo en bomberos. Comandante, ustedes empiezan a hacer, en un principio, a los bomberos se consideraba que solo estaban para apagar incendios. De hecho, era el manejo de la bomba de agua. Así es. Ahí se llama bombero, manejan bombas de agua. Pero hoy por hoy, ustedes los ven bomberos buzos, bomberos pilotos para o manejo pues de apagar incendios forestales. Claro, o desde cualquier cosa en alturas, En por altura. ejemplo, lo que nos decía ahorita la teniente, que un niño en peligro, entonces llegan los bomberos hasta con los animalitos. Usted ve que un gatico, un perrito en peligro en un ducto o en donde sea, y uno llama a los bomberos, que además se le volvieron ya, creo que a todos los bogotanos, y maravilloso que así sea, como el referente de quienes nos ayudan, pues los bomberos, llamemos a los bomberos. Así es, Bomberos de Colombia a partir del 2012 define que sus funciones están enmarcadas en incendios, búsqueda y rescate y materiales peligrosos. Y en eso hemos profundizado el fortalecimiento de los bomberos porque no solo le han brindado la seguridad a Bogotá, sino ya somos referente a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y cuando ocurren esas grandes catástrofes piden el auxilio, piden la ayuda de bomberos oficiales de Bogotá. Esto pasó en Haití, donde se recuperó una vida. Actúa el grupo de búsqueda y rescate urbano. Eso pasó en México ahorita recientemente y en Ecuador. En todas las partes donde vamos siempre dejamos en alto el nombre de Bogotá, el nombre de los bogotanos, y de hecho hicimos un tema histórico este año, y es certificarnos por Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha certificado solo 50 equipos a nivel mundial, en América solo 4, 2 en Estados Unidos, 1 en Chile y otro el Colombia 1, que el equipo Colombia 1 es del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero el componente operativo, o sea, las personas que hacen la búsqueda y localización de personas, son los bomberos de Bogotá. Entonces, esto para decirle a los bogotanos que tenemos un gran cuerpo de bomberos, son 123 años, pero además que no se quedaron en las viejas glorias, sino que se renueva constantemente. ¿Cuántas personas hay ahora? Somos 600 hombres y mujeres. Mujeres más pocas, 23, 25, se nos han pensionado 2 ya. Entonces, y por eso hoy está la teniente invitada. Ella representa el valor de la mujer en la sociedad y en los bomberos, es jefe de la estación de Chapinero, así tenemos la teniente Glais, que son 2 que lideran 2 de las 17 estaciones, y adicionalmente en esta administración pasó algo. La subdirección operativa, que es el líder de los bomberos, llegó a estar en manos de una mujer durante 1 año, mientras que hacíamos la transición a otro uniformado. Entonces, esto para decir que hemos trabajado con la Secretaría de la Mujer en la implementación de política de mujer y género, pero para bomberos, que es muy diferente, digamos, a otro tipo de instituciones. ¿Es muy brava la teniente? Mi teniente, su experiencia le ha formado es carácter, y sobre eso la hemos respaldado en sus decisiones y, digamos, en su accionar. De hecho, tuve una experiencia muy bonita cuando terminamos la operación del Centro Andino, donde una niña se emocionó y le dijo: mamá, yo quiero que ella me salude y venga y se tome una foto conmigo. La mamá nos buscó y, digamos, para las niñas, ella se convierte como en ese ruptura de un paradigma que bomberos es solo de hombres, no, también hay espacio para. ¿Cómo es la vida diaria de un bombero
teniente, ¿a qué horas? Bueno, se levanta pues cuando haya el incendio, pero quiero decir en qué momento entra en servicio, cómo duerme con el uniforme puesto, con el uniforme al lado, Sí, una aquella jornada imagen de la como esa. película de bajar en el tubo, fan al primer piso, ¿cómo es eso? Bueno, primero pues no es que nos acostemos a dormir, ¿no? Ni que esperemos que suene la sirena para levantarnos. ¿Duermen ahí paraditos? No, descansamos. Descansamos. En turnos. Que digamos que es diferente a cuando usted está en su casa y puede dormir tranquilo, Sí. sin ninguna preocupación. Yo como jefe de la estación mantengo mi radio al lado de la cabecera, prendido. Entonces yo escucho absolutamente los servicios. Y soy de las personas que siempre que me corresponde, estoy ahí. Entonces, los bomberos O sea, descansan. usted está en Nosotros tres entramos- sueños, descansando y oye, se necesita servicio Sí, y usted claro, sabe que es para usted. cuando me corresponde mi estación, cuando nos envían a refuerzo. Entonces, ahí está el radio, lo tengo toda la noche prendido. O sea, uno no descansa. Uno descansa, no duerme, totalmente pues, ¿no? es el sueño profundo, como le digo yo, el que tiene uno, digamos, cuando se relaja en su casa, está bien, no tiene preocupación. Acá sí, porque cualquier segundo que usted pierda en salir a atender una emergencia es catastrófico para nosotros y para las personas. Entonces tenemos esa conciencia muy clara. El bombero llega a las 8, 7:30 de la mañana. A las 8 tocamos la campana, todo el mundo está formado. Se entregan las novedades de un turno a otro porque trabajamos las 24 horas. Entonces se entregan las novedades. Yo dejo tareas y el señor oficial de servicio me dice si las cumplió o no las cumplió. Si no las cumplió, entonces ya vemos después. ¿Tareas cómo? Como por ejemplo las inspecciones, las capacitaciones, el aseo de los equipos, el mantenimiento de los equipos. Claro. Todo esto, o sea, hay cosas que hay que hacer en la estación también. La capacitación interna se deja, digamos, un cronograma se hace para que cada día un bombero se estudie una lección y no la dé al resto. No para criticarlo ni para reírnos, sino simplemente para ayudarnos entre todos. Y cuando vamos a prestar nuestro servicio, pues que estemos en la mejor capacidad. Bueno, entonces en ese momento se forma y listo. Y se toman las novedades, las tareas, bueno, que sí. Listo. Luego de ahí, si tenemos inspecciones, porque la estación a la cual le llegan más inspecciones es la estación Chapinero. Yo estoy recibiendo más o menos 400, 500 inspecciones diarias, son más o menos 100 y pico. Mensuales, cualquier ¿Pero qué cantidad. quiere decir eso? Es- ¿Qué inspecciones? nosotros revisamos los establecimientos Ah, locales, los van a- establecimientos, para hacer una inspección técnica. Entonces, no podemos dejar acumular porque ahora sí se está implementando mucho lo que es la prevención en los establecimientos. Se está exigiendo que se tenga el concepto de bomberos. Entonces ha llegado muchísimo este año, yo decía, se ha multiplicado la cantidad en relación al año pasado. Luego yo asigno esas inspecciones, como jefe las asigno, yo puedo decirle al oficial de servicio que lo haga, pero lo hago en persona porque yo sé cómo llevo mis cosas, ¿cierto? Entonces yo hago la asignación de inspecciones, se nombran las tripulaciones. Entonces la máquina, ya tenemos 3 máquinas, la M3 que es una escalera, la M37 que es una máquina bomba y la M28 que es una máquina bomba. Tenemos una camioneta. Entonces, se nombran las tripulaciones para esos vehículos y a medida que van saliendo los servicios, si es un servicio especial, por ejemplo, como esta mañana, ir a retirar un gato de un árbol o que hubo una inundación o que una volqueta estaba en un estacionamiento y entonces estaban haciendo un arreglo Uy, o y las se fue de abejas, medio el lado. panal de abejas o de avispas. Las abejas, ahorita las inundaciones, la poda y la corta de árboles, porque Claro, los se han caído árboles. muchos árboles. Entonces los bomberos estamos dispuestos a todo momento y uno no está tranquilo porque uno dice, a cualquier momento tengo que salir. Cuando estamos, por ejemplo, en la hora del almuerzo, que es a las 12 del día, ellos llevan su radio porque tenemos que salir cerca a la estación pues a tomar los alimentos. Algunos llevan su almuerzo, lo calientan ahí, se lo comen, no hay problema.
Pero cuando no, pues entonces uno les dice, bueno, va primero usted, luego va usted, luego, y los va... Comandante, esto del 24 y el 31 para pasar con la familia, o los Semana diciembre, Santa, descanso, festivo. o semana, eso olvídese, ¿no? Así es, además que en Bogotá tenemos una promesa de servicio de 8 minutos 30 segundos. O sea, lo dejamos contemplado los bomberos en el Plan Distrital de Desarrollo para que quede no solo en palabras, sino en compromiso con la ciudadanía. Entonces, una fecha especial, no solo el 24 y el 31, el día en que un hijo a ellos les cumple la primera comunión, cumpleaños, digamos, en torno al bombero, eso precisamente hace parte de la mística y la convicción con la que tienen que asumir su rol de bombero, porque mientras los unos celebran, nosotros estamos trabajando, mientras que las personas en las emergencias quieren salir, los bomberos van ingresando. Entonces hace parte, digamos, de la cultura bomberil. Claro. ¿La teniente tiene hijos? Sí. Ah, yo tengo 2 hermosos hijos y 3 hermosas nietas. Tengo una hija que es médico y mi hijo que es administrador de empresas que hace 4 años está en Australia. Y tengo 3 nietas, una nena que es de él y las 2 hijas de Porque mi su hija. esposo fue el teniente retirado, ¿no? Sí. Conciliar esa vida, pues, de su familia, de sus hijos, el tiempo que seguramente ellos le necesitaron con lo que la necesitaba la ciudad en su cargo y en su profesión de bombero, ¿eso fue muy difícil o usted cómo digamos un poco difícil porque lo que dice el director es cierto. Uno deja muchas cosas por hacer y convivir con su familia, por estar acá. Pero igual es lo más bonito, o sea, si yo amo lo que hago, pues nunca me va a pesar. Y yo sé que mis hijos en algún momento sí, mi hijo me reprochaba que no asistía al colegio cuando tenía que ir. Sí, fue una pero reunión, ¿no? mi mamá en vida, ella me ayudó con mis hijos. Mi esposo y yo trabajábamos las 24 horas. Entonces cuando llegábamos, pues recogíamos nuestros hijos y el poquito tiempo que les dábamos era que estuvieran con nosotros. O sea, no los dejábamos tampoco solos. Entonces yo decía, y es lo que siempre he dicho, no es tanto la cantidad que usted dé, sino es la calidad. Entonces, pues a ellos les decía yo eso, aunque pues mi hijo sí a veces como que le... Sí, es ya un viejo, ya tiene 33 años. Pero bueno, Uy, tener una mamá feliz hace que los hijos sean felices. Venga, veamos algunas fotos, algunos momentos de toda la historia de los bomberos, que entre otras cosas las tomamos de un libro que se llama Salvando Vidas. En este 116, mire, bombero en su primer momento tirado a caballos, ¿no? Sí, el trabajo de los bomberos en su momento, en los desastres en Bogotá, en los incendios que se presentaban. En esos primeros momentos del establecimiento, mi bombero muere y quedan 2 heridos hoy en un accidente, violento incendio en Bogotá, regresan a Bogotá los 3 comandantes, los desfiles que había en su momento por esa Bogotá antigua, los uniformes de los bomberos, ¿no ha cambiado mucho? Sí, cuando yo entré, hace 43 años, lo único que teníamos nosotros de equipo era las botas hasta la ingle, en caucho, un casco y el sacón. Si usted entraba a un incendio, su equipo de autocontenido era una valletilla impregnada de agua y uno se la colocaba acá para poder entrar a apagar los incendios. Esos eran los equipos que teníamos. Y hoy en día no, hoy en día cada quien tiene su equipo de autocontenido, cada quien tiene su equipo de comunicación, o sea, ha cambiado muchísimo. La tecnología, claro, y me imagino que además muy incómodo porque nos dice que unas botas... Hasta la ingle, era hasta acá, en caucho. Claro, sí, miren, en el país que los bomberos nunca se pisan las mangueras. Ha habido de todo en esta historia larga. Ahora faltamos nosotras, entonces salir así. Inundaciones, sí. Falta el calendario. Sí, pero sí tienen además los bomberos, bueno, los de Bogotá, por supuesto que son de los que estamos hablando, pero yo creo que en general en el país como un halo también de un agradecimiento muy bello que los acompaña por parte de la gente, ¿no? Me parece que los bomberos están presentes, sí, cómo no, en todas las emergencias, siempre necesitamos que nos ayuden, pero mire usted que cuando hay un recibimiento especial, qué sé yo, a la Selección Colombia, entonces llamemos a los bomberos también para que nos ayuden con sus vehículos y en fin, eso como que a todo le da otro sentido. Sí, el bombero es, y está súper medido, que es de las instituciones más queridas, sí, no solo por los bogotanos, sino por los colombianos, porque siempre lo ven trabajando y siempre lo ven ayudando a los demás.
Hay unas particularidades, en Bogotá son funcionarios públicos también, son digamos pagos, pero en muchas partes de Colombia el bombero es voluntario y digamos ofrece tiempo, parte de su tiempo en cumplir. Acá se ha querido en Bogotá profesionalizarlos, se ha querido, como dice la teniente, que cuenten con su equipo, con su casco, y de hecho en Bogotá pasa algo que es difícil encontrarlo a nivel del país, y es que un alcalde quiera invertir en los bomberos y quiera entregar el presupuesto suficiente para. Acá lo tenemos, hemos tenido la mayor inversión en la historia, y eso se tiene que ver reflejado pues en seguridad y en el fortalecimiento al ser humano que hay detrás del bombero. ¿Les ha vuelto a pasar de pronto con alguna frecuencia que les quieran cobrar un parqueadero o que no los quieran dejar por un peaje porque pasa o pasaba en algún momento ese tema? Sí, aunque la ley 1575 del 2012 dice que los bomberos estarán exentos, hubo una regulación que es con chip. Entonces, carro de bomberos que no tenga el chip, muy seguramente le van a cobrar el peaje a nivel nacional. Nosotros hemos logrado ponerle chip a las camionetas que frecuentemente salen y las máquinas, pero en los parqueaderos sí nos tratan todavía de igual manera. Sí, claro, tenemos que pagar. Tenemos que pagar el... Pero no entiende uno. Es que yo recuerdo un centro comercial muy famoso en el noroccidente de Bogotá. Sí, tal vez que dejó un carro de bomberos ahí. ¿Qué? Porque no había pagado. Sí, no había pagado el parqueadero, entonces no los dejaban salir. 1924, los salarios para los bomberos. Un comisario jefe de primera clase se ganaba 110 pesos. Un comisario de segunda clase, 75. 3 agentes de primera clase había en el cuerpo de bomberos en 1924 y cada uno se ganaba 46 pesos. Los de segunda clase se ganaban 43 pesos. Cada uno de los 30 agentes de tercera clase, 40 pesos. Cada uno. Había 2 choferes y se ganaban 60 pesos cada uno en ese momento. Y para que sepan, en 1952 entró a servicio la Estación Norte y tuvo una millonaria inversión de 1 millón de pesos. Sí, en el Hoy 1 millón de pesos no vale ni un hacha, ¿no? ¿Cuánto? Es la estación ahorita. Acá de fósforos. Esa y la estación central son las más antiguas. La estación norte es la hoy estación Chapinera. La estación donde está la teniente de jefe en este momento. La que me recibió hace 43. 43. ¿Usted llegó ahí? Sí, yo llegué desde hace 43 estación, años, trabajé ahí y yo creo que la que me va a despedir, si no me trasladan, ¿no? No, yo me imagino que no. No hay un compromiso con la gestión que ha hecho, además es una gestión que no se queda interna, sino ella sale a hablar con el alcalde local como debe hacer, digamos, un jefe de estación que está comprometido con su institución, sale a hablar con la comunidad. De hecho logramos que entre la alcaldía local y nosotros invirtiéramos para una máquina que llegará y será entregada a esa estación en el próximo mes. Las máquinas deben ser baraticas, una máquina, ¿no?, extintora 4x4 con unas características que se han diseñado para que operen en esa parte de la ciudad. ¿Cuánto vale una máquina de esas? Estas máquinas pueden estar alrededor de 1.500, 2.000 millones de pesos. Claro, no es barato. Ustedes por estaciones tienen como experticias, como unos temas muy especializados. Tenemos estaciones que, todas las estaciones cumplen lo fundamental del bombero, que es incendio, búsqueda y rescate de materiales peligrosos. La primera respuesta, esa primera respuesta es la que salva más vidas, salva más del 80% de las vidas. Claro. La segunda respuesta está en los equipos especializados, que para el caso de Puente Aranda es la de materiales peligrosos, para el caso de la que está en la estación central es la de rescate urbano, y ahí sí que le estamos dando la talla a las propuestas que está haciendo el alcalde en economía naranja, en transformación, el plan zonal de la Sabana. Digamos, nos estamos preparando con el equipo suficiente para darle respuesta a eso. Y así tenemos un equipo de investigación de incendios que en este mes hasta los podríamos invitar. Vamos a tener el primer laboratorio móvil en Colombia para la investigación de incendios. Y así en Kennedy es la de rescate acuático. Tenemos 7 grupos especializados. Es decir, depende de la emergencia, la persona que está en Ciudad Bolívar o el equipo que está en Ciudad Bolívar bien puede llamar al de Puente Aranda y le dice venga porque sí, claro, lo que necesitamos. El control está en la central de radio. Tenemos una central de comunicaciones que unifica la operación y está pendiente de qué recursos se requieren. Entonces, y esas estaciones especializadas fueron georreferenciadas con un estudio donde se requerían. Pues teniente y comandante, muchísimas gracias y felicitaciones por estos años y agradecimiento total. A ustedes muchas gracias por permitirnos llegarle a los bogotanos y decirles que no ahorramos un segundo en salvaguardar vida, bienes y ambientes desde hace 123 años.
Y no me vaya a trasladar a la teniente. No, Ya volvemos. Gracias Esto es por de- la cuña. No me lo vaya a creo, trasladar, eso no que se puede preocupe. pasar. No, que con ella sabe defenderse donde Sí, está pues hablar. sí, Bueno, hay más para compartir con ustedes, ya volvemos.